El concepto arte no es universal ni eterno, se ha modificado con la cultura y los tiempos históricos. El término Tecnet, utilizado para mencionar el arte en Grecia y en los lugares de influencia, fue utilizado también para mencionar otro tipo de actividades, como ser de carácter artesanal o de carácter constructivos. Es que para los griegos el ser humano fue desprovisto en la naturaleza por todo tipo de instrumentos y la Tecnet le servía para mejorar su condición de vida. Es difícil creer que en una sociedad como la griega, educada a través de los poemas de Homero, no exista un concepto específico para el arte. La Tecnet va a ser desarrollada conceptualmente por dos pensadores en la Grecia antigua como ser Platón y Aristóteles. Hay que tener en cuenta que el equivalente de Tecnet en latín es ars, que es de donde va a provenir nuestra palabra arte. Ars significa el buen hacer y la Tecnet tiene que ver con la idea de construcción, ¿no? Y de la buena técnica. Estos términos fueron obviamente muy cuestionados y fueron parte de debates a través de la historia del arte, pero son dos conceptos que mantienen su vigencia. Platón va a hablar del arte en su libro de madurez filosófica, La República. En él va a desarrollar el concepto de mímesis como el arte de imitar. Pero Platón va a tener una visión similar a la de Pitágoras en cuanto a la relación entre las cosas y los números. Para Platón, las cosas van a participar de una idea que para él es donde está la verdad. Tengan en cuenta que Platón divide la filosofía o parte de su filosofía divide entre lo que es el mundo sensible y el mundo inteligible. Pero eso lo vamos a desarrollar luego. En esta idea de mímesis, Platón va a decir que las cosas participan justamente de esa idea. Por ejemplo, a la hora de hablar de un actor y de representar un personaje, no va a representar a ese personaje tal cual es en la realidad, sino que va a meterse en el papel y va a hacer una interpretación de ese personaje. O sea, para Platón la mímesis no es la realidad concreta, sino que una interpretación sobre esa realidad, un producto nuevo, no imitado, interpretado. Otra teoría que él desarrolla es la del espejo. Ahí él va a ver que justamente la realidad es como un espejo distorsionado, una imagen distorsionada de la realidad, ¿no? Los seres humanos de alguna manera ven esa realidad y se basan únicamente en el fenómeno óptico y no en lo que es la realidad concreta. Tengamos en cuenta que él a la imagen la pone en ese mundo sensible que es el mundo engañoso, en esa división entre el mundo sensible, el mundo de las apariencias, está la imagen. Y la verdad está justamente en el mundo de las ideas, el mundo inteligible. En el libro décimo, Platón va ahí ya a continuar con su degradación de alguna manera del arte a la hora de tenerlo dentro de lo que es el conocimiento y va a tomar como ejemplo vendría a ser la metáfora de las tres camas. Para él va a decir que uno tiene una idea de una cama, el artesano construye la imitación de esa idea y por último el artista, el pintor, hace una representación de esa copia de esa idea. La cama ideal es parte del mundo real. La primera imitación es la construcción de esa cama por el artesano
Y una tercera fase es justamente la representación de esa copia, de esa idea que está en el mundo ideal. O sea, se aleja demasiado de lo que es la realidad y la verdad. Es por eso que Platón, a todos aquellos artistas que representaban de manera fehaciente la realidad del mundo concreto, lo cuestionaba y los tomaba como una especie de mago o aquellos que engañaban a su público. Por eso aquellos que hacían arte realista los cuestionaba e incluso decía que debían ser expulsados de la polis. Para Platón, arte es parte de la educación. El arte se tiene que subordinar al Estado y tiene que tener un sentido pedagógico. Tengan en cuenta que para Platón, por ejemplo, aquellos avances que se estaban dando dentro de la cultura artística vinculada al desarrollo de la profundidad o los volúmenes, va a ser fuertemente cuestionado. Ya de por sí el pintor griego Zeusis, que era famoso por sus representaciones realistas, hasta decían que las frutas pintadas por él eran tan reales que hasta engañaban a los propios pájaros, va a ser uno de los ejemplos de aquellos artistas magos engañosos hacia el público. Por eso él se abocaba más a un arte que tenía que ir a lo ideal, ¿no? Por ejemplo, Praxíteles va a ser el artista que él va a tomar como el arte verdadero, ¿no? Teniendo en cuenta el concepto de verdadero entre comillas, como el arte que tiene que llevar adelante la República, ¿no? Un ideal, o sea, no una imitación realista, sino la interpretación de una idea de perfección y de equilibrio. Él por eso va a cuestionar justamente a los poemas de Homero por decir que hablan de las flaquezas o de algunas debilidades o vicios de los dioses. Él dice que a la juventud griega había que educarla en base a principios universales y morales bien firmes y no tenían que caer justamente en una educación basada en mitos que representaba justamente los vicios o debilidades de los dioses. En este sentido, bueno, él va a tener una visión bastante rígida sobre el arte, basado en principios totalmente idealistas, de perfección, de equilibrio. Por eso, bueno, la simetría, la proporción van a ser los principios básicos del arte o de las ideas estéticas de Platón para el arte en Grecia. También, esto a favor de Platón, hay que tener en cuenta que Grecia venía de una profunda crisis, no solo de carácter moral y económica, producto de guerras que había tenido tanto externas como internas. Tengan en cuenta que Platón es contemporáneo a la muerte de Sócrates, ¿no? Que es justamente obligado a envenenarse por educar a los jóvenes. Y bueno, Platón como discípulo de Sócrates sufre todas esas injusticias para él que estaban teniendo los filósofos o los pensadores, ¿no? Aquellos que querían llevar ideas de avanzada en la sociedad. Entonces él está enmarcado justamente en esa sociedad caótica y lo que busca es, con el libro La República y su visión del arte específicamente, es ordenar un mundo que estaba totalmente desordenado en Grecia, ¿no? O sea, para terminar tenemos que decir que Platón justamente y luego Aristóteles van a ser dos filósofos que más allá de hacer aportes al pensamiento van a cumplir una función política muy importante.